Tenemos al otro lado de la línea a Marcos Ondarra, periodista del diario The Objective. Hola Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rebeca? Encantado de acompañaros, como siempre. Feliz año, Marcos, que es la Y primera muy feliz año. intervención que tienes en este 2024 con nosotros. Muy feliz año, Rebeca. Tenemos que hablar de los decretos, porque estábamos pendientes de cuál iba a ser la final postura de Junts en estas votaciones y finalmente se ha abstenido en los tres decretos. Yo comentaba al inicio del programa que para mí no ha sido sorpresa, porque yo llevo días pensando que esto es lo que iba a ocurrir y que todo al final esto era un poco un tira y afloja, un poco postureo de los de Puigdemont. No sé si para ti sí que ha sido una sorpresa que finalmente se hayan abstenido, si crees que esto ya estaba pensado de antes, que esta iba a ser su postura final, o que realmente han cambiado de opinión en ese receso que se ha producido como consecuencia de un fallo que se ha producido en ese sistema telemático de votación. Es que, por desgracia, España cada día se parece más a una autocracia. Hemos visto cómo durante aproximadamente media hora ha habido un misterioso, un sospechoso incidente en el sistema informático. Un incidente, por cierto, que sucede después de que 12 informáticos independientes fueran despedidos por parte del Congreso de los Diputados para ser sustituidos por funcionarios del Estado. Uno de los despedidos precisamente denunció que Pedro Sánchez con esto estaba tratando precisamente de injerir en las votaciones y, por lo tanto, ningún tipo de sorpresa, pero sí mucha preocupación hacia cómo pueden transcurrir en lo sucesivo las votaciones cuando se le compliquen al Partido Socialista. En segundo lugar, Marcos, que acabas de comentar, es que perdona que te interrumpa porque me parece de extraordinaria importancia, ¿no? Porque yo personalmente es algo que no conocía y probablemente... Perdón, porque es que se me ha caído el casco y me está tirando, disculpad. Es importante porque yo no lo conocía y probablemente los espectadores, no sé, a lo mejor lo sabían, pero que el gobierno había despedido a esos informáticos para sustituirlos, ¿no? Y esto ya podía prever lo que iba a ocurrir en esas votaciones, ¿no? O sea, una forma de control, ¿no? Yo insto a los espectadores a que comprueben la hemeroteca. Fue EDATV quien publicó el pasado mes de noviembre precisamente la expulsión de estos 12 informáticos independientes para ser sustituidos por funcionarios del Estado afines a Pedro Sánchez. Uno de ellos concedió entrevistas en las que denunciaba precisamente que el perfil de los nuevos informáticos estaba buscado ad hoc, ex professo, precisamente para facilitar todas las tropelías del futurible gobierno de Pedro Sánchez. Es decir, que hoy, en la primera votación complicada a la que asiste el gobierno de España, pues vemos cómo misteriosamente cae el sistema informático concediéndole al gobierno de España un muy preciado tiempo para abundar en esta negociación con Junts, que en un principio iba a votar que no y de repente se ha abstenido a cambio de todo tipo de parabienes y prebendas. Luego podemos hablar también, porque es igualmente escandaloso, el tipo de prebendas y parabienes que han recibido a cambio el partido separatista, el partido xenófobo Junts, como por ejemplo la transferencia de la competencia de inmigración. Esto es escandaloso porque contraviene, entre otros, el artículo 146.2 de la Constitución, que reza clarísimamente que el Estado tiene una competencia exclusiva en materia de inmigración. Es decir, que estamos hablando de una cesión inconstitucional en unas condiciones muy extrañas, in extremis, en última hora, a Junts para salvar un decreto, que también es un tipo de procedimiento al que el Gobierno tiene muchísimo gusto en lugar del proyecto de ley, como se supone que deberían salir todas estas cosas adelante. Por lo tanto, hemos vivido hoy ante el Congreso de los Diputados una cacicada, una muestra del autoritarismo y de la autocracia que poco a poco este Gobierno está instalando y que, desde luego, es muy poco halagüeño el panorama por cuanto ha sido la primera votación de una legislatura que se nos va a hacer muy larga a los españoles. Otra cesión inconstitucional que añadir a la larga lista que ya está haciendo este nuevo gobierno. Es decir, tú mantienes, Marcos, que ese cambio de opinión se ha producido en ese receso, ¿no? de Junts, que en el último momento ha llegado Sánchez y ha dicho, no, que te ofrezco también esto y esto. O sea, blindar la ley de amnistía, la cesión de la transferencia de migración y demás, y por lo tanto vas a abstenerte. Y el IVA al 0% del aceite, no tengo pruebas pero tampoco dudas. Si Junts le hubiera pedido a Pedro Sánchez que se derribara la Giralda, mañana tendríamos una caravana de excavadoras cruzando el puente de San Telmo.
Estamos ante un presidente que no tiene escrúpulos. Por eso a mí me indigna especialmente cuando sus palmeros mediáticos celebran, ¿no?, la victoria política y la supuesta audacia y pericia de Pedro Sánchez. Esto es como si en una carrera automovilística uno de los dos conductores llega primero a la línea, pero llega tras haber atropellado a 3 señoras y tras haberse saltado 5 semáforos. ¿Diríamos que es muy audaz y muy inteligente o diríamos que es un temerario sin escrúpulos? Pues yo creo que Pedro Sánchez es un temerario sin escrúpulos, no tiene absolutamente ninguna audacia, solo que cuando juegas con un tablero inclinado y con las cartas trucadas, pues es lógico que ganes, ¿no? Está cediendo competencias literalmente inconstitucionales a Junts a cambio de su abstención en un decreto. Es decir, imaginen lo que pedirán los separatistas para aprobar los presupuestos generales del Estado año tras año o para otro tipo de medidas más importantes. El descontrol migratorio va a estar a partir de ahora en manos de los separatistas y esto es llamativo, ¿no? Porque originalmente Junts es un partido que siempre ha promovido la inmigración, ¿no? Sobre todo porque podía suponer una nueva masa de votantes, ¿no?, para los separatistas y para la independencia de Cataluña. También son un partido promotor de la islamización, ¿no?, de la región. ¿Por qué? ¿A qué se debe este cambio radical? Yo he comentado que también ha entrado un nuevo actor, ¿no?, en el juego catalán, que es Alianza Catalana, de Sílvia Orriols, que tiene un discurso muy anti-inmigración y que cada vez parece estar robando más votos a los partidos originales separatistas, ¿no? Bilbao, Barcelona, son ciudades que ahora mismo están sufriendo de una criminalidad extraordinaria como consecuencia de la inmigración descontrolada. Y ante eso es normal que haya algunos partidos que se estén repensando sus políticas migratorias. Junts es uno de ellos. Y por cuanto además, digamos, su principal competidor, que es Esquerra Republicana, sí que tiene abiertamente una agenda pro-inmigración, lo que en los sucesivos se esté replanteando su estrategia electoral para aglutinar al voto xenófobo, al voto, digamos, más nacionalista que no está con la islamización de Cataluña, sino todo lo contrario, sino que prefiere un proteccionismo, no solo para con España o para contra España, sino también para contra los inmigrantes. Entonces estamos hablando de una estrategia política que, por otro lado, se le va a volver en contra al gobierno de España, que defiende, ¿no?, que ese supuesto bloque que conforman sus alianzas es un bloque progresista. Bueno, veremos en lo sucesivo cómo lo argumentan, porque en lo migratorio Junts no difiere en absoluto ahora mismo de Vox. Es así, es lo que está pasando con estos partidos y también es lógico en parte, ¿no?, que ocurra porque además Cataluña es una de las regiones más afectadas por esa ola de inseguridad que en buena parte está relacionada con la inmigración descontrolada. Sí, y de hecho, perdona, publicamos en The Objective a finales de año cómo las prisiones catalanas, por ejemplo, eran las primeras de toda España y por primera vez en toda la historia en la que los presos extranjeros ya superan a los presos nacionales, ¿no? Es decir, que evidentemente para quien intente desmontar la realidad o para quien se intente enfrentar a la realidad, es evidente que hay una correlación muy directa entre criminalidad e inmigración, entre otras cosas también porque esta gran parte de los inmigrantes ilegales que entran, digamos que tienen una capacidad adquisitiva muy pobre y también hay una correlación muy clara entre pobreza y criminalidad. Entonces, Cataluña es precisamente ese campo de pruebas donde se muestra que el multiculturalismo pues no funciona. ¿Cómo sale Sánchez de todo esto, de esta votación de los decretos? ¿Sale desgastado? ¿Cuál crees que va a ser el recorrido que va a tener esta legislatura después de empezar de una manera tan complicada, ¿no? Acabamos de arrancar y Sánchez ya está teniendo muchos problemas para ponerse de acuerdo con sus socios de gobierno. A mí no me cabe duda de que los palmeros mediáticos, que son quienes mayoritariamente componen la escena periodística española, pues alabarán, ¿no?, su astucia. Yo, como he dicho antes, no soy partidario de alabar su astucia porque me parece una imprudencia y una temeridad absolutamente todo lo que hace. Y yo creo que precisamente esta votación demuestra su vulnerabilidad. Ha tenido que estar apelando al Partido Popular incesantemente durante la última semana para que salvara el decreto y ha tenido que ceder todo tipo de competencias, todo tipo de dádivas a Junts para salvar un decreto y para que se terminaran absteniendo. Entonces, si el Partido Popular se mantiene firme en su negativa, si el Partido Popular se mantiene firme en el no,
es cuestión de tiempo que este gobierno sea inoperativo y que no pueda aprobar absolutamente nada. Depende del Partido Popular que este gobierno y que esta legislatura sea corta y poco fructuosa. Porque si el Partido Popular se planta en el no, por apriorismo, va a ser muy difícil que Pedro Sánchez en lo sucesivo logre sacar adelante todas las cosas que pretende sacar. Todas las leyes, todos los presupuestos. Va a ser muy difícil o por el contrario tendremos pues un mercado persa ante cada ley, ante cada decreto, ante cada presupuesto por parte del gobierno de España. Pero a la vista de que Junts es un socio muy poco fiable y digamos muy fácilmente irascible, pues yo creo que si el Partido Popular se planta en el no, estamos ante una legislatura corta y muy poco fructuosa, gracias a Dios. Entiendo, por lo tanto, que a ti te gustaría, ¿no?, que el Partido Popular se plantara en el no, pero es verdad que si escuchamos a la mayoría de periodistas ahora mismo, son partidarios de que se alcancen acuerdos entre el PP y el PSOE para poder sacar adelante algunos decretos que son buenos para la gente, ¿no? Que eso también es lo que está defendiendo, lo que ha defendido el Partido Socialista durante estos días. ¿Debería llegar a algún acuerdo el PP con el PSOE para sacar algún tipo de medidas, por ejemplo, anticrisis para ayudar a los ciudadanos? ¿O debería plantarse ante absolutamente todo, aunque pueda ser a lo mejor beneficioso para los españoles? Ante absolutamente todo. Es que el fin no justifica los medios y no estamos ante un gobierno precisamente que piense en el bienestar de los españoles. Ante absolutamente todo. Si el Partido Popular quiere pensar en el bien de los españoles, procurará que esta legislatura sea breve y para eso tiene que plantarse en el no y dejar que sean los propios socios del gobierno, que son bastante poco leales y les interesa bastante poco el bienestar de España. El Partido Popular tiene que fiarse de ellos precisamente para que esta legislatura sea corta. Si no, van a estar sometidos a un chantaje continuo para que les perdonen durante 2 días la vida. Ya hemos visto que a posteriori ha sacado ahora el Partido Socialista ha sacado un comunicado después de la negativa del Partido Popular a apoyar estos decretos, tildándolo de un partido instalado en la crispación, que está aliado con los neofascistas en su argumentario de Vox y demás. Es decir, es pan para hoy y hambre para mañana. A los 2 días te van a seguir llamando fascista, te van a seguir insultando. Tienes que plantarte en el no y que se enfrenten a sus socios y que se enfrenten a Junts y que justifiquen ante su electorado esto, la transferencia de la competencia de migraciones a Cataluña, que lo justifiquen ante su electorado. Se pueden. No se le puede dar un valor de oxígeno, no se le puede dar ni media. Ya hemos visto cómo se ha instalado además y cómo se ha, procurado esta legislatura, que es mediante una ley de amnistía flagrantemente inconstitucional y que ha sido defendida en los propios socialistas antes de los comicios. Entonces, por apriorismo, y haga lo que haga el gobierno en lo sucesivo, el Partido Popular debe decir no, porque estamos ante un gobierno ilegítimo, que se ha presentado engañando a los españoles, que ha dado un autogolpe de facto porque se ha arrogado competencias que no le corresponden. Al Ejecutivo no le corresponde ser poder judicial. Entonces estamos ante un gobierno legítimo al cual, por apriorismo, no se le puede apoyar absolutamente nada, por mucho que quieran, dudo que lo quieran hacer, pero por mucho que tengan unas nobles pretensiones y que sus medidas sean muy buenas y demás. Hay que dejar que este gobierno caiga y hay que procurar que este gobierno caiga, para eso hay que instalarse en el no. No podemos estar más de acuerdo en esto, Marcos, y es llamativo porque ya les digo a los espectadores que este planteamiento que defiende Marcos y que yo también llevo defendiendo desde que ha comenzado esta legislatura de no a absolutamente todo, que el PP no puede votar a favor ni apoyar nada de lo que proponga el gobierno de Pedro Sánchez, no lo van a escuchar los espectadores prácticamente en ningún medio más. Pongan las radios convencionales por la mañana, pongan las televisiones convencionales, que todos los periodistas, sean más cercanos al PSOE o al PP, defienden que se alcancen acuerdos entre esas formaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente el PP vaya a llegar a acuerdos con el PSOE. Vamos, eso es lo que es la sensación que me da a mí, Marcos. No sé si la compartes. Pero porque no toleran, porque tienen la piel muy fina y no toleran que durante 2 días las terminales mediáticas de Prisa, etcétera, les vayan a asociar con los neofascistas y demás. Es porque están muy preocupados de lo que vayan a decir de ellos. El Partido Socialista no está preocupado. El Partido Socialista no está preocupado de que digan que se cisca en la Constitución, de que le digan que Pedro Sánchez es un autócrata. El Partido Socialista juega con su propio marco, con su propio tablero.
Entonces el Partido Popular tiene que construir su propio tablero. Y en este sentido deberían aprender, por ejemplo, de Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso no deja que se le demonice. Isabel Díaz Ayuso no deja que se hable de Vox. Isabel Díaz Ayuso consigue que se hable de lo que ella quiere que se hable en la Comunidad de Madrid. Deberían aprender de ella. Entonces, ¿qué pasa? Evidentemente tienen mucho miedo, tienen, digamos, una gran inclinación a dejarse ceder ante las presiones, que van a ser muy fuertes, como tú bien dices, por parte de determinadas terminales mediáticas de la izquierda y no tan de la izquierda, para que haya pactos de Estado con el Partido Socialista y demás. Pero bueno, por una cuestión de escrúpulo democrático, yo soy un convencido demócrata, yo creo que no se puede blanquear a este gobierno que se ha erigido sobre una gran mentira, que ha dado un autogolpe para procurar los votos de unos separatistas catalanes y, por lo tanto, el Partido Popular, si tiene una estrategia a largo plazo, incluso a corto medio, y quiere detentar el poder pronto, yo creo que es una estrategia muy sensata, no dejarse influir por lo que digan las terminales mediáticas y buscar el enfrentamiento entre el gobierno y sus socios. Si el Partido Popular se planta en el no, Pedro Sánchez tendrá que enfrentarse con Junts, tendrá que enfrentarse con sus propios socios y tendrá que dar cuentas ante sus votantes de por qué ese bloque progresista no es tan homogéneo y no tan progresista como ellos mismos dicen. Está clarísimo. Otra cosa es que el Partido Popular vaya a hacernos caso, ¿no?, en este punto. Lo veremos y probablemente tengamos que comentar muchas cosas al respecto. Sé que tienes mucha prisa, Marcos. Un último asunto, porque sé que estás muy pendiente también de la nueva ministra de Igualdad, con la que no están contentos ni las feministas clásicas ni las transfeministas, ¿no? O sea, es decir, no está contento nadie con ella, ¿no? ¿Por qué? Bueno, hay una máxima, ¿no? Las que no somos feministas tampoco, por cierto. Es lógico, es lógico. No, hay una máxima que dice, ¿no?, que quien intenta contentar a todos, pues precisamente no logra, o que en mucha barca poco aprieta. Precisamente a Irene Montero se le podrían achacar muchas cosas. Ella tuvo una estrategia muy clara de ser la abanderada del transfeminismo, y eso le costó enfrentarse al feminismo clásico, ¿no? Por ejemplo, tras la aprobación de la ley trans. Entonces, el Partido Socialista quería recuperar el Ministerio de Igualdad, entre otras cosas, para congraciarse con el feminismo clásico. ¿Qué pasa? Que en este equilibrismo tan raro que está buscando la nueva ministra de Igualdad, Ana Redondo, resulta que no está contentando ni a los unos ni a los otros. A las feministas clásicas las tiene muy soliviantadas por cuanto ha apoyado sin fisuras la ley trans y ha dicho que no se va a reformar, y esa es una línea roja para las feministas clásicas. Y al colectivo trans lo tiene soliviantado precisamente por haber nombrado a una mujer en el Instituto de las Mujeres que, digamos, era muy crítica con la autodeterminación de género y con los postulados queer. Y de hecho es que pasado martes vimos cómo la Federación Trans, encabezada por Marc Ambroyer y demás, pidieron incluso su dimisión. Entonces, ¿qué sucede? Que este Ministerio de Igualdad, en ese equilibrismo tan raro que está buscando entre el transfeminismo y el feminismo radical, pues no está logrando contentar a nadie. A quienes somos antifeministas, como tú y como yo, pues evidentemente tampoco nos tienen contentos, por cuanto el pasado año, 2023, cerró con un récord de feminicidios, o mejor dicho, de asesinatos de mujeres a manos de parejas y exparejas y de violaciones, y sin embargo esta mujer sigue empecinada en el mismo argumentario, ¿no?, que es un problema de negacionismo. Y precisamente con esa cerrazón, con esa impermeabilidad a la razón, pues se están cerrando a contemplar otra serie de causas que a mí me parecen, por ejemplo, mucho más razonables para explicar el porqué de este auge en la violencia contra la mujer. Entonces, esta mujer, pues, que además ya me avisaron en su día cuando se barruntaba que podía ser nombrada, no tiene una especial preparación, no es una mujer muy ducha ni muy docta, pues no está logrando contentar a nadie con su gestión. Al menos Irene Montero tenía contento al colectivo trans. Pues muchísimas gracias, Marcos Ondarra. Seguro que tendremos que hablar mucho de Ana Redondo en las próximas semanas y meses. Gracias, Marcos. Te leemos en The Objective.